El tema de hoy es otro tema más en el marco de las filosofías que tienen algunas denominaciones religiosas con algunos dones que, no obstante ser bíblicos, pues ellos le dan una exageración total que se salen de la fase estructural del epicentro que es Cristo Jesús. Hoy estaremos tocando sobre el don de la sanidad. ¿El don de sanidad es bíblico? Claro que es bíblico, hermano, y muy bíblico. Y tan bíblico que el mismo Jesús dice en los 4 evangelios que realizó más de 35 a 40 milagros y entre ellos muchas sanaciones. El mismo Jesús. Y además de darle la sanación, le dio a sus discípulos, a los que estaban con él en la predicación de la palabra de Dios, el poder para sanar. Pero vamos a preguntarnos, ¿qué es un don? Me di a la tarea de buscar en el diccionario de la Real Academia Española y dice que es una gracia especial o habilidad de una persona para hacer algo. Pero la Biblia, ¿qué nos dice? Que es una bendición especial o capacidad que Dios otorga a algunos de sus hijos, no dice a todos, algunos de sus hijos mediante el Espíritu Santo. Y la base bíblica la encontramos en Primera de Corintios, capítulo 12, versos 9 al 11. Y se está refiriendo ahí en el contexto de los dones cuando el Señor se los otorga. Dice, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu. ¿Cuál Espíritu? El Espíritu Santo. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu Santo, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere, dice la palabra de Dios. Pero vamos a entrar en lo que tiene que ver la filosofía de algunas denominaciones religiosas que se amparan en esto bíblico, pero que se salen del epicentro que es Cristo Jesús. Entre ellos nuestros hermanos pentecostales y católicos también, que tienen que ver mucho con este don de sanación exagerado. Y quiero decirles, hermanos, que el don de sanación primero viene del Espíritu Santo. Eso es normal. Es otorgado a personas para su edificación personal y admiración. Ese es el objetivo, ¿cierto?, el análisis que hacen estos hermanos de otras denominaciones religiosas. Ellos son claros que viene del Espíritu Santo. Pero el veneno está aquí donde Satanás comienza a meter su mano y dice que es otorgado a personas para su edificación personal y admiración. ¿Y dónde queda el gestor de la sanación? En ninguna parte, porque a la admiración se le da a la persona que aparentemente hace la sanación. Otra filosofía que tienen estos hermanos es que la gracia es de la persona a la cual se le ha otorgado el don. Miren hasta dónde va, mis queridos hermanos, este veneno que mata tanto al cristianismo hoy en día. La gracia es otorgada a la persona que realiza la sanidad. ¿Y dónde queda el Espíritu Santo? Otra de las filosofías que ellos tienen, que es un don perpetuo y exclusivista. Algunos discípulos en algunas ocasiones tuvieron la oportunidad de sanar, pero no todas las veces sanaban. Pero estos señores, estos amigos, estos hermanos de otras denominaciones entienden que este es un don perpetuo y exclusivista. Y se da una importancia especial y pública. Esa es la interpretación que tienen estos hermanos pentecostales y católicos. Pero entonces, ¿dónde está la interpretación adventista a la luz de la Biblia y del espíritu de profecía? Se dice que es un don otorgado a una persona con fe única. Miren esa tremenda cualidad, a una persona con fe única a través del Espíritu Santo. Segundo, que Jesús es el originador de la sanación, no es la persona que está ejecutando la acción en el momento.
Tercero, que es el Espíritu Santo el dador de la sanación y no es la persona. Los bombos y platillos, las gracias se le deben dar al Espíritu Santo y a Dios, no a la persona que lo ejerce, porque apenas es un instrumento, aquella es una persona que está siendo el mandado por nuestro Dios, digámoslo así. Otra de la interpretación adventista es que no hay jerarquía de importancia para el instrumento usado. La única importancia que debe tener el instrumento usado es tener la fe. ¿Y la fe quién? No en él, la fe en Cristo Jesús, el dador de la sanidad y más allá de la sanidad también de la salvación. Y una quinta interpretación es que la sanación debe ser preventiva en cuanto a la salud previa se refiere, y de esto vamos a hablar un poquito más adelante. El don de sanidad en la era primitiva fue una constante, mis queridos hermanos. Y recordemos en el libro de Mateo, el capítulo 10 y el versículo 1, donde Jesús allí le otorga el poder, le da ese don a sus discípulos, le da la autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y aquí comenzamos, hermano, a mirar dónde está la diferencia. ¿Será que un apóstol, un discípulo de la era primitiva, en comparación con uno de estos hombres y mujeres que tienen el famoso, entre comillas, don de sanación de otras denominaciones religiosas, tendrían las mismas cualidades? Les pregunto yo a ustedes. Yo creo que no, mis queridos hermanos, y lo puedo sustentar con las Sagradas Escrituras. Y una de ellas, ¿cuál es? Que los discípulos obedecían, dependían, le creían a Dios y le amaban. ¿Y cómo demostraban que le amaban? Guardaban los mandamientos. Y estos hombres y mujeres que tienen el famoso don de lenguas, ¿cierto? Que no tienen en cuenta primero la fe de la persona enferma y segundo que ¿será que ellos le creen a Dios? Yo creo que no, hermano, porque ellos no guardan los mandamientos. No, hermano Ramón, pero es que ellos guardan 9 mandamientos. Sí, guardan 9 mandamientos, pero la palabra es clara, donde dice que si tú guardas 6, 7, 8, 9 y no guardas los 10 mandamientos, es como si no guardaras ninguno. Y Dios no le puede otorgar, Jesús no le puede otorgar esto a una persona que no esté en comunión y en dependencia con Él. No es lo mismo haberle dado este don, según Mateo 10, versículo 1, a sus discípulos que andaban con Él, que dejaron todo por Él, anduvieron con Él permanentemente las 24 horas del día durante 3 años y medio con Él, donde le creían a Él, con personas que hoy en día escasamente leen la Biblia porque ni siquiera estuvieron en una universidad estudiando teología, sino simplemente porque según ellos, el Espíritu Santo les hizo un llamado para que fueran pastores y para que tuvieran ese don, y ya hasta allí se acabó. Entonces, mis queridos hermanos, nos damos cuenta que esto es algo serio en estos últimos tiempos. Y el Señor Jesús venía a prevenir esto. Él lo veía en su sabia sabiduría, mis queridos hermanos. Por eso el Señor Jesús le dijo a sus discípulos, a ti y a mí, en el día de hoy, en esta etapa final, en el libro de Mateo 24:4, que mirad que nadie os engañe. Hermano, y la sanación que hacen estos amigos no es más que un engaño. La sanación que hace Dios es permanente, es toda la vida. Y la sanación que hace Satanás a través de ellos es efímera. Yo quiero referirme en esta mañana a algo que yo vi, que tuve la experiencia en verla. Cuando estuve trabajando con mi esposa en Venezuela, duramos 12 años trabajando con la Asociación Venezolana Occidental. Una familia, una mujer muy de Dios, era la tesorera de la iglesia y tenía una hija mayor, pero que no estaba muy bien en comunión con Dios, y se casó con un hombre que también era un poco tibio dentro de la espiritualidad, y tuvieron una niña. Y esa niña nació enferma con un problema cardíaco y gastaron todo el dinero que había, hermano, que tenían ellos, porque estaban cómodos. Hoy por hoy todavía están vivos allí en Venezuela, en Maracaibo exactamente.
Y esa niña nació, hermanos, y los mejores cardiólogos de Venezuela le dijeron a estos padres: no se amañen tanto con esta niña, porque yo no creo que vaya a llegar al segundo mes. Y se exageraron, pusieron en oración, dijeron, le hicieron un voto al Señor que ellos se entregarían totalmente a Dios si Él permitía que ella siguiera viviendo, porque esa era su primera hija. Imagínense ustedes, padres que están aquí en esta mañana, madres, el primer hijo donde está todo el amor del mundo, hermanos. Y ellos, con un poco de duda, fueron donde otros cardiólogos, donde otros médicos, y la misma respuesta les decía: ella no va a durar más de 3 meses. Hubo otro que le dio un mes más. Y ellos se pusieron en oración con el pastor, con los ancianos, con toda la iglesia de la asociación, mis queridos hermanos. Y esa niña hoy por hoy tiene 17 años. Y la pregunta es, ¿quién la sanó? No la sanó el pastor, no la sanaron los ancianos, no la sanó la iglesia de la libertad, que era en la cual nosotros estábamos. La sanó Dios a través de algunas personas, pero porque había fe en los dueños de la niña. Sin fe es imposible agradar a Dios, y sin fe es imposible ver la gloria de Dios. Y entonces, mis hermanos, ¿dónde buscamos nosotros que estas sanaciones, famosas sanaciones de estos hermanos de otras denominaciones religiosas, provienen de Dios? Donde la señora de White nos dice, mis queridos hermanos, que en estos últimos tiempos van a haber sanaciones de Satanás. Y además de la señora de White, la misma Biblia nos lo dice, mis queridos hermanos. En segunda de Tesalonicenses, capítulo 9 y versículo 10. Hermano Emilio, usted que tiene varias versiones, yo me di a la tarea de buscar la versión nueva versión internacional, que lo dice más claro, sobre los milagros falsos, sobre las sanaciones falsas. Y dice, el malvado vendrá, hablando del hijo de maldición, del hijo de pecado. El malvado vendrá por obra de Satanás, con toda clase de milagros, señales y prodigios falsos. Y oigan esto, y usará toda clase de maldad para engañar a los que van a condenación, e incluso aún a los mismos escogidos. Permítame leer la versión de H.H. Dios habla hoy. En cuanto a ese malvado, vendrá con la ayuda de Satanás, llegará con mucho poder y con señales y milagros falsos, y usará toda clase de maldad para engañar a los que van a la condenación, porque no quisieron aceptar y amar la verdad para recibir la salvación. Por eso Dios deja que el error los engañe y que crean en la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no han creído o no han querido creer en la verdad, sino que se complacen en la maldad. Esta es palabra de Dios, mis queridos hermanos. Por eso el Señor te ama tanto a ti y a mí, mi querido hermano, que nos está diciendo que no nos dejemos engañar. Nosotros estamos prevenidos que Satanás también tiene poder para sanar. Satanás tiene poder para hacer señales y prodigios. Hermano, es tanto el poder que tiene Satanás, que va a imitar la segunda venida de Cristo, el regreso de Cristo, y engañará aún a los mismos escogidos. Pero nosotros debemos estar, mis queridos hermanos, prevenidos y conscientes. ¿Dónde está la diferencia? La diferencia de la segunda venida de Cristo, y no nos estamos saliendo del tema, es que todo ojo le verá. Y cuando Cristo venga, habrá una resurrección antes de la primera resurrección, que se llama la resurrección especial y parcial, donde van a estar dos clases de personas: los que le traspasaron y aquellos adventistas que predicaron de 1844 hacia acá, y verán al Hijo de Dios venir en gloria. ¿Y cuál es la diferencia con la aparición de Satanás cuando vengan las nubes de los cielos aparentando que es nuestro Redentor? Que todo ojo le verá, pero no en las nubes,
sino en los medios de comunicación, en la televisión, en las redes sociales. Y otra de las cualidades es que cuando Cristo venga va a haber resurrección, pero cuando Satanás venga con el engaño no va a haber resurrección. Pero en el campo de la sanación, ¿cómo sabemos nosotros cuando es Dios que hace la sanación? El ejemplo claro que les puse, una familia entregada a Cristo, un sacrificio de un padre y una madre que se entregaron totalmente a Cristo para que el Señor actuara de acuerdo a su divina voluntad sobre esta niña. Hoy tiene 17 años. Han seguido en el Evangelio, son personas allí fieles al Señor, al igual que su mamá. Ahorita mismo no está en Venezuela, está en los Estados Unidos. ¿De dónde pudo venir este milagro? Pues nada más y nada menos que de nuestro Dios, hermano. Pero son milagros que nosotros vemos en las redes sociales, vemos en los estadios cuando viene el X o Y pastor de otra república o de aquí mismo diciendo que tiene el juego del Espíritu Santo y comienza a hacer barrabasadas, a brincar, a gritar, a soplar, diciendo que es el Espíritu Santo y a emitir sonidos y a decirle a todas aquellas personas que están enfermas que se toquen la parte afectada, que Cristo les sanará. Y en estos momentos estoy viendo sanación. En estos momentos estoy sintiendo que la sanación del Espíritu Santo se está reproduciendo. Y la gente está diciendo, amén, yo estoy sano, amén, yo soy sana. Hermano, esa persona previamente expuso la fe en el dador de la sanidad que es Cristo Jesús. Tal vez la puso en el hombre famoso que fue a hacer la sanación. Y el texto bíblico que leyó el hermano Smith dice que estos engaños son más que todo para aquellas personas que van a ser perdidas, porque el Señor permite para que sigan siendo engañadas porque despreciaron la verdad. Yo le doy gracias a Dios, porque tú y yo, en estos momentos que me escuchas, de este grupo, y estoy seguro de las redes sociales, porque esto va mucho Face, que nosotros en estos últimos tiempos, prevenidos de que Satanás va a hacer milagros y prodigios, debemos aceptar la verdad que viene de Cristo Jesús, no de los hombres. Bendito el hombre que confía en Jehová, maldito el hombre que confía en el hombre. La diferencia de los apóstoles en la era primitiva, y se los voy a recordar nuevamente porque es muy importante, hermanos, es que dejaron todo por Jesús, obedecieron plenamente a Él, dependieron de Él, le adoraban en espíritu y en verdad. Pero estos hombres de hoy, que aducen decir tener el don de sanidad, permanentemente tendrán estas cualidades. ¿Será que Jesús puede fijarse en ellos? Obviamente que Dios les ama, porque Dios vino a buscar lo que se había perdido. Pero mis queridos hermanos, quien está otorgando a estos hombres y mujeres estos poderes no es nada más ni nada menos que Satanás. Yo me di a la tarea de buscar en el espíritu de profecía en el ministerio médico un título que dice Falsos Milagros en la página 143. Y dice, Satanás es un estudiante diligente de la Biblia. Y eso es verdad, hermano. Satanás se sabe la Biblia al derecho y al revés. Él sabe que su tiempo es corto y busca en toda ocasión contrarrestar la obra del Señor en esta tierra. Es imposible dar alguna idea de la experiencia de la gente del pueblo de Dios que estará viva en la tierra cuando la gloria celestial y una repetición de las persecuciones del pasado se unan de nuevo. Andarán a la luz que precede del trono de Dios. Por medio de los ángeles habrá una comunicación constante entre el cielo y la tierra y Satanás rodeado de los ángeles inicuos y proclamando ser de Dios. Aquí sale engaño, que dicen que es de Dios que viene. Obrará milagros de toda índole para engañar, si le fuere posible, a los mismos elegidos. Cuando nosotros estuvimos viviendo en Medellín, hermano, en la iglesia central de Medellín, había una hermana que no era antioqueña, ella era de al lado, de un departamento al lado del Chocó. Y esa hermana tenía unos padecimientos óseos y ella acudía a los brujos, acudía a estos pastores que tienen el famoso
don de la sanación de otras denominaciones religiosas. Y hasta donde yo sé, ella nunca pudo haber sido sanada, porque ni siquiera Satanás le hizo el milagro. Y me imagino que era porque, hermanos y hermanas, cuando tú tienes un álice de que eres de Dios y te vas para la iniquidad, para Satanás, tienes problemas tanto con Dios para con Satanás. Por eso la Biblia en Apocalipsis nos dice que nosotros debemos ser fríos o calientes, tibios no, porque el tibio tiene dos enemigos. Dios por un lado, porque no le estás obedeciendo, y Satanás por otro lado, porque no eres totalmente de él. Hay algo hermoso que nos dice la palabra de Dios, mis queridos hermanos. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. No es ser fiel ahora, 30 años, 40 años, porque yo nací en el Evangelio, sino hasta la muerte, hasta el final, mis queridos hermanos y hermanas. Y sobre todo en estos últimos tiempos, queridos hermanos y hermanas, donde Satanás está consciente de que le queda poco tiempo y está ahondando esfuerzos para engañar aún a los mismos escogidos. La sanación de los apóstoles, sobre todo de Pedro, mis queridos hermanos, notamos un hecho muy trascendental. El capítulo de Hechos, capítulo 3, versículo 1 al 10, que no lo voy a leer porque por el cuestión tiempo, dice que él sanó a un cojo en la puerta, en una puerta, y este cojo era de nacimiento. Y yo no he visto en la Biblia ni en el espíritu de profecía donde se elogió demasiado a Pedro, por ese milagro. Antes se le daba la honra y la gloria a nuestro Dios. Es tanto el poder de Dios, es tanto el don de Dios cuando se lo otorga a una persona que se lo merece, porque Dios no le puede dar algo a una persona que no lo haya trabajado. Una persona que no tenga fe en Dios, que no le crea a Dios, puede creer en Dios, pero no le cree a Dios. Es muy difícil que Dios le otorgue un poder como esto. Y era tanto el poder de Pedro, hermanos, que solamente con la sombra de él, hay un episodio en la Biblia, exactamente para que ustedes allí lo analicen, en el capítulo 5 de Hechos, versos 12 al 16, Pedro sanó a una persona solamente con su sombra. Pero no era la sombra de Pedro, era el poder del Espíritu Santo a través de la sombra de Pedro. Y otro hombre que también relata la Biblia que hizo prodigios en cuanto a sanación fue el apóstol Pablo. ¿Recuerdan ustedes el hombre paralítico en Listra? Nunca había caminado y Pablo en el nombre del Señor le dijo, levántate y anda. Y la Biblia no registra los elogios que se le dieron a Pablo, ni a Pedro, ni a cualquier otro discípulo, porque muchos otros también pudieron tener este don de la sanación. Hermanos y hermanas, en estos últimos tiempos, tú y yo que queremos ser salvos, tenemos que tener los ojos muy bien abiertos. Porque el diablo está utilizando, como leímos ahorita en el espíritu de profecía, muchas artimañas, muchos dones de sanidad, muchos falsos milagros. Hermano, el Satanás se está metiendo o se metió en nuestra iglesia en el día de hoy. Hoy la adoración no es la misma adoración de 20, 30, 40 años. Y eso no es producto de los pastores, eso no es producto de la feligresía, eso es producto de Satanás con sus discípulos que tiene dentro del seno de la iglesia. Hoy en día, mis queridos hermanos, podemos ver en las iglesias que las personas van como puedan y quieran ir, no sabiendo que al que vamos a adorar es al único, al que se lo merece, al importante, al que no tiene igual, que es a nuestro Dios. Y hoy en día vemos pastores, yo he visto pastores predicando sin corbata, ancianos dirigiendo el servicio de canto, más allá algunos con tenis, con ropa no adecuada, queridas hermanas, con vestidos no apropiados para ir a la iglesia.
Hermano, la adoración ha mermado demasiado en nuestra iglesia y Satanás es el culpable, pero no tanto porque sea culpable, sino porque nosotros se lo hemos permitido. Saben que Satanás insta a que peques, pero quien tiene la culpa para pecar eres tú y soy yo. Hoy en día debemos orar, hermano. Debemos pedirle a ese maravilloso Dios que aún está esperando para que tú y yo corrijamos nuestras vidas y nos entreguemos plena y sinceramente a Él, mis queridos hermanos, y podamos discernir entre un falso milagro y un milagro verdadero, entre un verdadero hombre de Dios y un hombre que proviene de Satanás con investidura de Dios. La palabra de Dios, las sagradas escrituras y el espíritu de profecía deben ser nuestras armas hoy en día en conjugación con la oración para poder llegar firme hasta el fin. Tenemos que levantar nuestra voz, mis queridos hermanos. Tenemos que decirle al pecado, llamarlo por su nombre, venga de donde venga. Pero cuánto lamento, mis queridos hermanos, que hoy por hoy nosotros callamos muchas cosas en la iglesia por temor a que de pronto nos digan disidente, por temor a que de pronto no nos pongan a predicar, por temor a que de pronto nos digan, no, al hermano no hay que darle cargo, porque el hermano dice muchas cosas que nos duelen, señalan el pecado. Si Cristo en estos tiempos estuviera físicamente en nuestras iglesias, también le dijeran desertor, le dijeran disidente y le prohibieran que predicara. Pero hay que estar amarrados con Cristo Jesús, sin importar los comentarios, sabiendo que obedeciendo a Dios plenamente, amando a Dios y obedeciendo a Dios y cumpliendo los 10 mandamientos, ser una persona firme que cumpla con sus mandatos como cristiano, dar sus diezmos y ofrendas, tenga una buena vida, esté dando un buen testimonio. Si predica cosas que señalen al predicador, que señalen al hermano Smith, que señalen al hermano Ramón, hermano, debemos decirle gracias a Dios que hay valientes hoy en día en el seno de nuestra iglesia, porque sí los hay, y se atreven a decirlo. En estos días está circulando por ahí un comentario de un hermano, si no estoy mal, creo que se llama Mauricio Aragón, donde tuvo la cobardía, porque yo le llamo cobardía, tuvo la cobardía, no obstante haber sido perseguido por predicar la verdad en la Biblia, en las iglesias, ser vetado para que no predicara, para que no le dieran cargo. Él ahorita se llenó de ira, de orgullo, no sé cómo llamarle, y renunció a la iglesia. No sé si de pronto renunció a la iglesia o renunció a Dios, pero mis queridos hermanos, hay que congregarnos. Y el único que nos puede echar de una iglesia se llama Cristo Jesús, que es el dueño de la iglesia, nadie más. El único que puede prohibir a una persona que predique algo que no está, que está acorde a la Biblia, se llama Cristo Jesús, no el pastor, no el predicador, no el director, no cualquier mayordomo en la iglesia. La verdad hay que predicarla en estos últimos tiempos porque es el momento para alertar a los calientes, a los laodicenses calientes y decirle, cuidado hermanos, que el enemigo está engrandeciéndose, su discipulado está creciendo y está haciendo falsos milagros y está engañando aún a los mismos escogidos. Termino diciendo, hermanos, que el don de la sanación es bíblico, pero tenemos que ser muy cuidadosos con estas sanaciones. Dios sana. En la iglesia adventista hay hermanos que oran y sanan a la persona, pero porque hay una cualidad en el enfermo que es que tiene la fe en el de arriba, no en el que tiene enfrente, el de abajo, él o ella. Hay que ser, mis queridos hermanos, en estos últimos tiempos conscientes y celosos, como eran los discípulos mientras estuvieron vivos. ¿Saben ustedes, recordarle ya para terminar, hermanos,
¿por qué la semilla de la cizaña entró al seno de la iglesia? Porque los apóstoles habían dormido, habían muerto. Y ya no había quien de pronto humanamente dijera, eso no es correcto. Hoy en día yo te insto, mi querido hermano y hermana, a que con la Biblia en la mano, sin quitarle nada y sin agregarle, sin ponerle, y al espíritu de profecía, tú te pares en la raya y prediques lo que el Señor quiere que nosotros prediquemos. Que Dios te bendiga, mi querido hermano, y que Dios me bendiga en esta mañana.